Bien, hermanos, continuamos y terminamos hoy con la serie Orando. Amén. El cuarto mensaje en la serie Orando. Orando para que Dios oiga. Orando para que Dios oiga. Pueden haber ocasiones donde Dios no oye. Amén. Y no es porque Él no puede oír, es porque pues decide no oír. Amén. Y sobre ese fundamento bíblico queremos ir en esta hora. Tenemos 5 ejemplos positivos. Orando para que Dios oiga. Amén. Así que no vamos a decir, ore de esta forma para que Dios no le oiga. Porque no sacamos nada con eso. Amén. Vamos a hablar sobre lo que dice la Biblia, orando para que Dios oiga. Amén. Vamos a leer en Juan 11, 40 al 42, hermanito. Y después yo no cierre su Biblia porque vamos a estar en diferentes porciones en Antiguo y Nuevo Testamento. Juan 11, 40 al 42. Y deje la Biblia abierta en el nombre de Jesús. Pues, cuando lo tenga, hermanito, Juan 11, 40 al 42, nos ponemos de pie. Y enseguida vamos a la oración y vamos a la exposición de la palabra. Dice de esta forma: Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde hacía puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Padre Santo, ahora Señor, bendice tu palabra santa y que la podamos comprender y la podamos atesorar en nuestro corazón y la podamos poner por obra en nuestra vida, Señor. De paso, Señor, estamos intercediendo por Nan para salvación, Señor, y que tú bendigas su vida, por la familia del pastor Krimer también, Señor, por la hermanita Lucy, por los hermanos de Moca, Padre Santo, también por la hermanita Lupe, por Juan, por Damari, por la hermanita Rosa, Señor, por Angie, por Millo, Padre Santo, por Gerardo y Marcha, que nos los echamos de menos esta mañana, Padre. Hermanito Andrés, también, mi Señor, bendíceles, Padre, en esta hora. Los ponemos en tus manos, Señor. Y nosotros también nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hables. Y bendice, Padre Santo, también a los que están conectados remotos, hermanita Lucy y Miriam, hermanita Miriam. Bendícelos, Señor, y que todo, Señor, se haga para tu gloria en esta mañana. Perdona nuestras ofensas y nuestras debilidades y ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu pueda enseñarnos tu palabra esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanito, aquí estamos en el nombre de Jesús. Pues en esta porción que acabamos de ver, el contexto es la muerte de Lázaro, el hermano de Marta y María. Amén. Ellos eran los que eran amigos cercanos de Jesús que vivían en Betania. Betania era una aldea bien cerca de Jerusalén. En muchas ocasiones, cuando el Señor bajaba literalmente desde Galilea y llegaba al área de Judea, Jerusalén, pues pasaba y posaba en casa de Marta y María de Lázaro. ¿Ok? Aquí se nos dice, ¿verdad? Y nos habla más en detalle sobre este Lázaro, ¿okay?, que vivía en esta aldea de Betania, como le dije. ¿Ok? Entonces se nos aclara el verso 2, capítulo 11, que María, la hermana de Lázaro, ¿okay?, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Ok? Muchas veces erróneamente se dice que es que esa María era María Magdalena, pero no, María Magdalena era otra dama, otra persona. Esta María era la hermana María de Betania. ¿Ok? Hay muchas Marías, por eso el pueblo se llama las Marías, ¿verdad? A las Marías que estaban en el sepulcro, pero hay un montón de Marías. ¿Ok? Miriam y María y Mariam y Mara son esencialmente lo mismo, el mismo nombre, diferentes idiomas en la Biblia. Así que saque cuenta cuántas hay, montones, ¿verdad? Así que esta María de Betania, hermana de Lázaro, fue la que ungió al Señor con perfume y secó los pies con sus cabellos. Perfume de nardo puro, te recordará, ¿verdad? Pues
sucedía que Lázaro estaba enfermo. Verso 4, ya las hermanas lo habían llamado al Señor Jesús para notificarle que Lázaro estaba enfermo. Y en el verso 4 Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Sí, pero uno diría, pero si su amigo estaba enfermo, ¿por qué él se requedó? Diríamos nosotros. Nosotros nos inventamos la palabra, el verbo requedarse, que no existe, pero en puertorriqueño sí existe. Se requedó 2 días más en lugar de avanzar. Pero es que nosotros a veces no leemos con cuidado. Dice el verso 4 que esa enfermedad no era para muerte, ¿ok? Sino para la gloria de Dios. Era como el ciego, ¿ok? Que había nacido ciego. ¿Quién pecó? Decían los discípulos, ¿este o sus padres? Para que él hubiera nacido ciego. Y Jesús le dice, no pecó ni él en la vejiga, ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se revele sobre él. Amén. Pues aquí mismo esa era la situación que estaba con Lázaro. Nos pone a pensar en el propósito de esta mañana, ¿verdad? Hace un ratito estábamos hablando de los propósitos que Dios tiene. Nosotros somos muchísimas veces incapaces, por no decir que todas las veces incapaces, de conocer los propósitos del Señor. Por eso que el Señor nos ha dicho que a los que aman a Dios, y ahí que está la prueba, no a todo el mundo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces pone la condición de amar a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo amamos a Dios? La palabra nos da muchísimos ejemplos. Dice que si amamos a Dios, entonces somos sus siervos, sus siervas, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mantenga esa parte de hacer lo que le agrada al Señor. Y lo conocemos a través de su Espíritu y a través de la palabra, eso que le agrada al Señor. Y no es, claro, no es hacerlo por hacerlo, porque hay muchas personas que ponen énfasis en las obras. Haz esto, como si fuera una lista de cotejos. No. Nace de un corazón perdonado y arrepentido y conocedor de la palabra. ¿En qué forma vamos a agradar al Señor? A esos y a esas, todas las cosas, oiga, pero todas son todas, ¿verdad? Se nos enseñaron en la escuela. ¿Se acuerdan cuando hablaban de los conjuntos? Le decían, haga un diagrama de Venn, ¿se acuerdan? No me acuerdo de eso todavía. Y decir, ¿para qué yo uso eso? Después cuando uno más viejo dice, pues para esto, para hablarlo hoy de eso, mire. El diagrama decía, aquí tiene 3 conjuntos, ¿se acuerdan de los conjuntos? 3 conjuntos, cada uno tiene 6, 7 cosas, y son 3, le hacían 3 círculos en la pizarra. Y decían, y si yo hago ahora un conjunto que atrape a todos ellos, o sea, hacían un círculo alrededor de esos 3 círculos. Ese conjunto contiene que, pues Missy, los 3, cada uno están ahí, ¿verdad? Pues así es que sucede con el Señor. Cuando Él dice todas, no es casi todas, pero ese es el problema de Puerto Rico. Casi siempre, más o menos, ahí, puede ser que sí, te digo después, vamos a ver. Todas esas costumbres son muy nuestras y esas están ahí, incrustadas, que da trabajo, porque muchas veces leemos todas y puede ser pues la mayoría. No dice la mayoría, dice todas, y todas son todas, hermano. A los que aman a Dios, o sea, todas las cosas le ayudan a bien. Cuando usted podría pensar que no le ayudan a bien, es porque posiblemente no estamos amando a Dios. No es que todas, no es todas, es que nosotros podemos estar entonces en fallo. Ahora, cuando nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que en esta ocasión, Lázaro estaba enfermo. Y el Señor claramente dice que esa enfermedad era para la gloria de Dios. Pues pasó todo. Usted conoce los eventos, hermano.
cuando por fin el Señor decide ir allá, ¿verdad? Vamos a Judea de nuevo. Llegan, en el verso 11, Él les dice, mira, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero el Señor hablaba dormir en el sentido que Dios habla del dormir. Porque el dormir es, dormimos, o sea, partimos de esta vida, pero todavía queda un asunto en la eternidad. Así que el Señor le llama dormir a la transición, pero los discípulos no entendieron. Los discípulos dijeron, Señor, pues si duerme, muy bien, si duerme sanará. O sea, que dicen, el enfermo duerme y se le va la enfermedad, bota la fiebre o lo que sea, ¿verdad? Pero Jesús decía esto acerca de la muerte, ¿verdad? Había fallecido. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Porque el Señor se traía algo entre manos, como quien dice. Por eso era que él lo decía. Dice, esta enfermedad no es para muerte. Y él le decía, yo me alegro por ustedes, por los discípulos, para que ustedes vean lo que Dios va a hacer. Implicando, ¿verdad? Entonces Tomás dice algo bien raro. Dice, vamos también nosotros para que muramos con él. Y esto se puede explicar de muchas formas. No vamos a parar a explicarlo ahora, pero puede ser empatía, puede ser también por desconocimiento, pero puede ser también porque decía, pues si morirse es para la gloria de Dios, pues vamos para la gloria de Dios también, ¿verdad? Puede ser así también, pero no es el tema que vamos a estar explicando hoy acerca de Tomás. Más adelante, Marta, ¿ok?, le salió a encontrar cuando llegó a la casa. María se quedó en la casa y Marta le dice, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. ¿Te recuerda, verdad? Verso 21. Mas ahora sé también que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y el Señor le cita el verso famoso que nosotros recordamos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso se refiere a la vida eterna, pero el Señor lo está usando para el presente. Por eso le ha dicho, tu hermano resucitará. Ella estaba segura de que iba a resucitar como todos para vida eterna, los que hemos creído en Cristo. Pero ella pensaba ciertamente que se refería allí, pero el Señor lo quería traer al presente. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dice, sí, ella le dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y después que viene, y ya Lázaro hacía 4 días estaba muerto, lo habían sepultado, ya estaba todo embalsamado literalmente, le habían puesto la piedra para tapar el sepulcro y todo ello. Y el Señor se conmovió cuando vio muchos judíos y muchos familiares que estaban llorando. ¿Ok? Y María por fin se encuentra con el Señor y Jesús se conmovió y le mostró que le mostrara dónde lo había puesto. Entonces ahí es que Jesús llora, te ve el verso 35, Jesús llora y lloró Jesús, porque se conmovió humanamente por la tristeza de ellos. Y los judíos dijeron, mirad cómo le amaba. Y decían, y este que abrió los ojos al ciego, ¿se acuerdan del ciego? ¿Se acordaban ellos del ciego? ¿No podía haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Quitar la piedra, dice. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dice, Señor, ya hiede porque es de 4 días. En el verso 40, que fue el que leímos, Él le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Por eso el Señor dijo, si puedes creer, a que cree, todo le es posible. E hicieron como Él dijo, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, que es lo que queremos recalcar. Y pasa rápido y dice, yo sabía que siempre me oye. Esto es él diciéndolo duro para que todo el mundo lo escuche.
Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hacemos una pausa. Juan 8:29 nos dice claramente que el Señor hacía siempre la voluntad del Padre. Mire el 8:29. Porque el que me envió, dice 8:29, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y está. Y ese contexto es toda la controversia que estaba teniendo acerca de siendo Él Dios mismo. Este contiene el verso famoso que dice el 24, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, le dice a los judíos, porque si no creéis que yo soy, el nombre propio de Dios, en vuestros pecados moriréis. Por eso le dicen, y en el 29 recalca, mi Padre, del cual yo doy testimonio, ¿verdad? Él no me ha dejado solo. ¿Y por qué no me ha dejado solo? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Pablo mismo decía, si yo buscara agradar a los hombres o agradarme a mí mismo, no sería siervo de Cristo. Lo cual implica, y es algo que hoy no se enfatiza en muchos ámbitos de la predicación evangélica, vamos a decirlo así, es el hecho de que nosotros, amén, amamos a Dios. Y nosotros estamos puestos para poner la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada, por encima de la nuestra. ¿Ok? Y no caer en el engaño de que mi voluntad es la voluntad del Señor. Porque claramente la Biblia dice, mis caminos no son los caminos del Señor. Claro, se está refiriendo a personas que no están en Cristo. Pero aún nosotros estando en Cristo, nuestra misma humanidad, nuestra propia tentación, nuestra propia carne, ¿okay?, nos tienta y nos traba. Nosotros tenemos que estar bien claros cuando nosotros pretendemos decir, ver, oír, hacer algo o no hacer, no decir, no aquello, si en verdad estamos haciendo la voluntad nuestra, que es la más fácil, o la voluntad del Señor, que siempre es la más retante, porque la voluntad de Dios siempre va en contraste con el mundo pecador y con nuestra carne también. Así que nosotros creyentes, hermanos, que pretendemos agradar al Señor y andar santamente con Él, tenemos que siempre estar bien claros también acerca de lo que estoy haciendo y lo que estoy pensando, ¿es la voluntad del Señor? Fíjense que un gran fundamento es que si nosotros hacemos siempre lo que al Padre le agrada y pedimos lo que al Padre le agrada, pues siempre el Padre se agrada en contestar nuestra oración. A eso era que se refería el Señor. Si algo pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pedía él, excepto la oración de pasa de mí esta copa, el Señor le contestó. Amén. Su Padre le contestaba. Pues nosotros también. Pero eso fue el ejemplo que Él nos dejó claramente. Pero la clave es, ¿por qué entonces Dios el Padre escuchaba siempre al Hijo? Porque yo hago lo que le agrada. Así que por eso es que es importante uno poder contestar bien la pregunta. ¿Y cómo yo sé lo que agrada al Señor? ¿Cómo yo sé lo que agrada al Señor? Bueno, Él nos ha dejado su palabra para que conozcamos a Dios a través de ella. Nos ha dejado su Espíritu para que nos guíe de día a día. El Espíritu dice que intercede hasta en nombre de nosotros, porque a veces no sabemos pedir como conviene, ¿verdad? Y el Espíritu mismo es el que nos dota de su fruto para poder hacer y vivir de una forma santa, agradable a Dios. No basta solamente desearlo, sino tenemos que tener el poder del Espíritu Santo para poderlo hacer así. Pensaríamos entonces, ¿habría alguien que anduviera todo el tiempo lleno del Espíritu Santo
que no fuera el Señor Jesús. Entonces podríamos pensar, bueno, pero es que él era el Hijo de Dios. Y yo digo, sí, pero dice la palabra que él estaba sujeto a todas las tentaciones, a todas las cosas de la carne que nosotros estamos aquí, pero sin pecado. Por lo cual nosotros pudiéramos vivir una vida que estemos siempre agradando al Señor. Yo sé que siempre nosotros pensando más allá diríamos, sí, pero vamos a fallar. Está bien, pero no se predisponga a que va a fallar. Enfóquese en que usted va a agradar al Señor. Amén. Y que usted siempre pretende hacerlo porque usted le ama. Él le amó a usted y usted le ama a Él. Amén. Allá que vayamos a fallar y tengamos imperfecciones, el Señor va a bregar con nosotros bregamos con Él. Amén. Nos arrepentimos y no por eso nos vamos a dejar, ¿verdad?, apagar. Vamos a seguir honrando al Señor. Pero el punto esencial es nosotros haciendo la voluntad de Dios y el Señor contestando la oración. Qué bueno que pudiéramos decir, yo sé que el Señor siempre, porque siempre es siempre. ¿Cuándo es siempre? Todo el tiempo. Pues todo es todo. Siempre me oyes. Pero lo dije para que estos de aquí al lado sepan que tú siempre me oyes. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo a ellos que tú siempre me oyes porque yo hago lo que te agrada. Y es el mismo grupo que estaba allí. En esa misma, todo ese contexto, capítulo 8 en adelante, es así también. Y ya él tenía acordado con el Padre lo que se iba a hacer. Por eso es que él dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, porque es que Lázaro tenía que oírlo. Dice, ¿y para qué gritó? Pues porque estaba metido en una cueva con una piedra y estaba muerto y apestaba. ¿Te imaginas eso? Entonces ha puesto a pensar por ahí. A veces uno dice, wow, mira para allá, le han pasado por encima a ese pobre pejo. Debe tener como una semana ya ahí, soplado así, lleno de moscas, gusanos. Y el Señor revierte todo eso. O sea, Él le da rewind a eso. El poder de Dios nada más. ¿Okay? Y lo intentó aquel en la película Frankenstein, ¿te acuerdas? Cosieron uno ahí, hicieron ahí un pastiche de un montón de cosas y le metieron un relámpago y volvió a la vida. Y han hecho como 100 películas de la cosa esa, de Frankenstein. Ficción. El Señor lo hace realidad. Revierte lo que es natural para nosotros. La causa del pecado, a causa del pecado morimos y todo se va en descomposición. Cuando la persona muere, al ratito ya está rígido. Y de ahí en adelante, ahí mismo ya está descomponiéndose rápidamente. 4 días llevaba este varón encerrado allí. Le grita, Lázaro, vente. Dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con venda, porque estaba literalmente embalsamado. Y el rostro envuelto en un sudario. El sudario era donde ponían, aquí la parte de atrás en la cabeza, ponían como un pad y lo arropaban así para que la cabeza descansara sobre esas telas. Dice, todo eso lo tenía envuelto allí. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Hubo muchas reacciones debido a ello, ¿ven? ¿No imagina eso? Cuando sale la peste. Pero había, ¿sabes? Una cosa brutal, completamente irrefutable. Salía la peste de allí y el varón salió vivo de allí por el poder de Dios. Amén. Por la oración y la intercesión de Jesús, a quien el Padre le contestó la oración porque Él siempre lo escuchaba. ¿Por qué? Porque Jesús siempre hacía lo que era agradable delante de Él. ¿Qué reacciones hubo ahí? Muchos de los judíos, dice el 45, que habían venido para acompañar a María, oyeron lo que hizo Jesús y creyeron en Él. Oye, si alguien no creía en Él allí, no creía con nada. ¿Tú sabes lo que es eso? Estar allí, tú ir a un funeral, acompañar a la familia a dolerte por el muerto. Y después no estaba muerto nada, porque el poder de Dios lo levantó. Mire, eso era para caer muerto uno al frente del Señor allí. Pero
Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y dijeron lo que Jesús había hecho. Y los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. A ellos les importaba el lugar santo y la nación, no la gloria de Dios. ¿Va viendo cómo es la diferencia, hermano? Esto es un gran ejemplo de personas que querían hacer la voluntad de ellos, pero querían dar a entender que lo que ellos hacían era siempre la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que tener cuidado con ellos. Porque podemos decir, bueno, ellos habían llegado, estos fariseos y escribas y toda esta gente, toda esta calaña, habían llegado a ese estado por estar continuamente yendo en contra de la voluntad de Dios, a un momento dado que se enfriaron. Que nosotros nunca caigamos en ese estado. El Espíritu siempre va a estar redarguyéndonos y aconsejándonos, estar en la palabra, a través de la palabra dice, es viva y eficaz, es como una espada de dos filos. Y cuando uno esté tirando de banda para la derecha, para la izquierda, para el paseo, o en U, o viraje en U que no debe, un par donde hay que hacerlo, Señor siempre fiel, dice, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, y Él siempre nos va a tocar, que nosotros sigamos a sí mismos, sensibles a la voz de Dios. Pues, el Señor oró para confirmar que el Padre lo oía, que nosotros podamos hacer lo mismo, cuando hagamos lo que a Dios le agrada. Amén. Y pidamos como si el Señor Jesús estuviera pidiendo, en mi nombre yo lo haré. Amén. Ahora, otro ejemplo más. Te recuerda a Gedeón, ¿verdad? Gedeón, con los cántaros, las antorchas, el vellón, que no es el chiquito, el vellón es una piel. ¿Te recuerdas? Estábamos hablando de eso hace poquito, ¿verdad? Cuando estábamos hablando del contexto de los jueces y todo, estuvimos hablando de Gedeón. Si usted va a Jueces 6, versos 12 al 14, vamos al 12 al 14 y 36 al 40. El Señor oró por confirmación, o sea, en confirmación de que Dios le escuchaba. Gedeón va a pedir confirmación, va a pedir una señal para confirmar si la voluntad de Dios era algo específico que Dios le había dicho. ¿Okay? Dice Jueces 6:12, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Y usted ve todo el contexto de lo que está, ¿verdad?, pasando en la conversación entre el ángel de Jehová, ¿okay?, y Gedeón. Estoy buscando un verso específico en el contexto. A ver un momentito. Sí. Exacto. Fíjese que este ángel de Dios o ángel de Jehová, habíamos estado estudiando esto con unas instancias del foro, ¿verdad? Y usted lo ve todo lo que ve. Y mire el verso 21. Gedeón le ofreció un sacrificio, ¿verdad? Y dice que el ángel de Jehová extendió el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces Gedeón entendió que era el ángel de Jehová. No un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová. ¿Viendo la diferencia? Dice, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Porque en el contexto del Éxodo se había dicho claramente que por la santidad de Dios y por el pecado del hombre, el hombre no podía percibir la gloria de Dios cara a cara sin ser aniquilado.
Pero obviamente ese era el temor que estaba en el corazón de Gedeón. Mira lo que me ha pasado así, que yo he visto a Jehová cara a cara. Esto eran apariciones del Señor Jesús previo a la que acabamos de leer acá en los evangelios. Amén. Y eso lo entendemos porque cuando habla de ángeles, pues las personas hablan con ellos como si cualquier cosa, pero aquí comprendió, ¿verdad? Por este milagro, esta señal que le hizo, que era Jehová mismo, el Señor Jesús. Entonces, más adelante, sigue la interacción, ¿verdad? Él glorificando, hizo otro sacrificio con unos bueyes de su padre y todo ello. Pero entonces, más adelante, él tomó y destruyó los ídolos que su papá tenía. Entonces se formó una contienda y le cambiaron el nombre, le pusieron Jerobaal. Como dice, el que pelea contra Baal. Porque su papá tenía un montón de muñecos en el patio de la casa y él los destruyó todos. Y entonces todo el pueblo se fue en contra de Gedeón y le cambiaron el nombre, le pusieron Jerobaal. Y se lo encomendaron a Baal, que Baal pelee contra él por cuanto derribó su altar, dice el verso 32. Entonces, los madianitas y los amalecitas, que eran pueblos enemigos, pueblos que se supone el pueblo de Israel hubiera exterminado en su campaña cuando vinieron a la tierra prometida, y no los exterminaron, aquí vuelven a salir. Amén. Y vuelven a hacerle de tropiezo. El Señor le dice, con tu fuerza, le había dicho, en el verso 14, salvarás a Israel de mano de los madianitas. Y entonces se juntaron muchos varones de Israel con Gedeón para ir a pelear contra Madián y contra Amalek. Y en el verso 36 es que donde vamos, la porción que leímos. Él quiso estar seguro. ¿Será verdad que el Señor me dijo, con tu fuerza irás y librarás a Israel? Dice, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, usted ve la señal. Pondré un vellón de lana en la era. La era era el área donde en la tala, en el cercado, como nosotros decimos. Allí yo pondré un vellón, en el centro. Y claro, si al otro día por la mañana, ese rocío, el sereno, como nosotros llamamos, está en el vellón y la tierra está seca, entonces eso será confirmación para mí que tú me dijiste que yo iba a salvar a Israel. Amén. Fíjense que él ya había visto la gloria de Dios cuando el mismo ángel de Jehová encendió el holocausto. Cuando Jehová lo apoyó en tumbar todos aquellos muñecos que tenía su papá. ¿Okay? Y él ve que todas las cosas van pasando como Jehová le había dicho. Ahora, casi, a llegar a ejecutar lo que Dios le había dicho, él le pide una confirmación al Señor. Hay muchos comentaristas que hablan, los espíritus débiles e inquietos necesitan confirmación. Y yo digo, pero ¿qué le pasa a esta gente, a estos comentaristas? Que tú estás lo más seguro tranquilo con un aire acondicionado, con una taza de café en la mano, comentando de algo que tú nunca pasaste. Mira, en ningún momento nos dice aquí que Gedeón era como una veleta, dependiendo si el viento daba para allá la apuntaba. No, en ningún momento vemos esa instancia de Gedeón aquí. Entonces, ¿sabes lo que yo veo? Yo veo más bien que el varón quería estar bien seguro, porque le parecía tan impresionante y fantástico lo que Dios le había dicho iba a hacer a través de él, que él quería estar bien seguro de hacer lo que Dios había dicho. ¿No le pasa a usted que a veces alguien le dice algo y usted no entiende? ¿Verdad? ¿Usted entiende otra cosa al revés? Y después dice que a la persona se le trabó la lengua y es que a usted se le tapó el oído. O que usted, como a veces pasa, está escuchando y está pensando a la misma vez y se le tranca la mente. No. ¿Verdad? Por eso que las cosas hay que repetirlas muchas veces, porque muchas veces de momento podemos estar distraídos o podemos estar meditando en lo que se dijo hace un minuto atrás y todavía usted no ha caído en cuenta que estamos un minuto más para el frente. Y eso nos pasa a todos. ¿Y usted se cree que las palabras que dice el Señor no nos sucede eso también? Sucede también. Pues él quiso estar bien seguro. Yo habré entendido bien que él dijo que yo iba a Gedeón, librar a Israel. Yo tengo que estar bien seguro. Y el Señor le confirmó la señal. Y exprimió el vellón, dice el verso 38.
Y dijo, pero mira, no te dé coraje. Si yo te pido la señal ahora, pero a revés. Y al otro día, el vellón estaba seco y el sereno había caído en la tierra. O sea, el Señor no le estuvo malo. Dice, no se encienda tu ira sobre mí. ¿Podemos hacer otra señal más? Y el Señor le confirmó. Si el Señor no hubiera querido hacerlo, no lo hacía. No sería ninguna de las dos confirmaciones. Y ahí es que yo veo que Dios quería probar su fe. Y Gedeón quería estar seguro de la confianza que el Señor estaba poniendo en él. No en la confianza de él en el Señor, porque si no, no lo estuviera pidiendo confirmación. Que el Señor hubiera depositado en él la confianza. Desde ese punto de vista, él quiso estar bien seguro, porque le parecía que podrían haber habido 50,000 mejores candidatos que él. Y cuando pensamos así, cuando el Señor nos encomienda algo, estamos en la mentalidad correcta, ¿verdad? Porque nunca podemos pensar, ¿y a quién más hubiera ido el Señor si no hay más nadie? Cuando venimos, si él hubiera puesto con esa pedancia, es decir, la verdad que el Señor sabe, oye, que en Israel no hay más nadie más que yo. Imagínate eso. Entonces en Israel no hubiera ninguno, si la persona pensaría que él era el ideal. O sea, la actitud correcta es sentirse todo lo contrario, como que somos inadecuados. Y es la realidad que somos inadecuados. Pablo se sentía inadecuado. Y el Señor le dijo, así que estás bien, quédate así. Pablo pensaba que si el Señor le quitaba aquello que le hacía inadecuado, iba a estar bien. El Señor difería de ello. Y vemos tantas cosas, Moisés era gago, 20 cosas. Y ¿sabe Dios Gedeón? A lo mejor se va a ir poco de espíritu. Barak, ¿te acuerdas de Barak? Pues Débora, si vas tú conmigo, yo voy. ¿Está viendo? ¿Hizo lo que Dios quería? Sí, lo hizo. Olvídese, el Señor siempre busca, ¿verdad?, para asistir y confirmar la fe de los que le aman. Y Gedeón lo hizo así. Y usted decía en el capítulo 7. Usted conoce todo aquello, ¿verdad? No solamente el Señor libró a Israel a través de Gedeón, sino que no fue con los 22,000 que le había conseguido. ¿Te recuerda? El Señor le dijo, 22,000 son muchos, porque van y ganan la batalla y piensan que eran porque eran 22,000. Que vire para allá. El que tenga miedo que se vaya. Y se fueron 12,000. Eso fue lo que dijo el Señor en el verso 3. Y después los probó con una señal. Dice, a tomar agua. Si alguno toma agua como un perro, si toma agua como las otras, ¿verdad?, que están velando alrededor, los que estén despabilados, esos son. ¿Y cuántos fueron? 300 hombres. Y él dijo, con 300 hombres va a librar Jehová a Israel. Usted recuerda el resto de la historia, ¿verdad? Ellos pusieron su antorcha escondida y se pararon alrededor del campamento de Madián y gritaron, rompieron los cántaros y toda la gente de allá abajo se volvieron locos y al primero que veían empezaron a matarlo y se estaban matando entre ellos mismos y se mataron entre ellos mismos. Así fue que sucedió con los madianitas. El Señor hizo lo correcto y confirmó, hizo lo que le había confirmado a Gedeón. Así que, ¿cuál es la enseñanza? Si usted tiene algo, una petición al Señor, el Señor le ha dicho, usted entiende que el Señor le está pidiendo que usted haga tal y cual cosa, usted lo puede confirmar con el Señor. Amén. Póngale una señal. ¿Qué puede ser una señal? Algo que solamente usted sepa. Gedeón no se lo dijo a más nadie para que viniera a otro y le hiciera un truco con el vellón. ¿Ve? Señor, si de aquí a 4 días la jama de ese palo que está allá abajo se jaja, esa va a ser mi confirmación. Usted dice, y no piense, esa jama está bien fuerte, y si no se jaja nada. Pero el Señor la puede jajar, ¿verdad? En eso estriba todo. Y usted pide confirmación al Señor. Pero es todo en el que el corazón suyo esté bien con el Señor y diga, si el Señor confirma o no confirma, pues confirmó o no confirmó, y usted va y lo hace tal y como el Señor le confirmó o no le confirmó. A ver, en eso estriba. Así que no es para criticar a Gedeón, es porque Gedeón sabía que él era insuficiente para hacer la voluntad del Señor.
¿Y qué hizo? Yo quiero estar bien seguro, Señor. No te dé coraje. Voy otra vez. Cuando usted viene a ver, tuvo 3 señales. 4 señales, porque el Señor lo protegió cuando destruyó los ídolos de su papá. Pero él quería siempre ir a la segura. Amén. Otra oración que tenemos siempre que hacer, y orando, ¿verdad?, para que el Señor escuche. Si va a Hechos 6, hay una problemática en la iglesia joven, poco tiempo después de Pentecostés. Y era que estaba sucediendo que había unas necesidades específicas dentro de la iglesia, de la congregación como tal, respecto a repartir ayudas, vamos a decirlo así, comida, ayudar aquí y allá, a las viudas. Y eran viudas de los griegos, se nos dicen. Los griegos eran judíos, pero eran como si fueran neoyorricanos. Son puertorriqueños, pero viven en Nueva York. Pues los griegos no vivían en Judea. Eran judíos, pero le decían griegos porque pues, se veían como que griegos, usted sabe, como no se veían judíos, pero eran judíos. Y habían creído en Cristo. Y habían hebreos, judíos hebreos, o sea, judíos de Judea, que también habían creído. Y hubo una polémica porque los judíos griegos entendían que había un discrimen, porque ayudaban a las viudas de los hebreos y a las viudas de los griegos no. Y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, porque había una ayuda que se le daba a las viudas, literalmente, para atender sus necesidades, amén. Muy bíblico y muy necesario. Entonces los 12 convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y dónde está la oración aquí? No hay una oración específicamente que leemos en la palabra, pero está la necesidad de orar para poder llevar a cabo el ministerio. Pedro y los apóstoles estaban predicando la palabra y ellos decían: nosotros no podemos dejar de orar y predicar la palabra porque el tiempo no nos da para atender a las viudas. Necesitamos que alguien se encargue de las viudas. Eso es lo que llaman diáconos, los diáconos que vimos aquí. Diáconos son, pero vamos a decir, los ministradores, básicamente, para la necesidad de la repartición diaria. Pedro hizo lo correcto, le dio el énfasis a la oración, que es la precursora de la predicación. La oración es la precursora de nuestra vida. La oración es la precursora del día. Amén. Por eso es que tenemos que estar orando todo el día, de continuo. Según usted va caminando, usted vaya hablando con el Señor a través del Espíritu Santo. Según usted va, ¿verdad? Puede que haya momentos específicos que usted lo haga exclusivamente, pero muchos de esos momentos, como yo le dije anteriormente, por las vidas que podemos estar llevando, pues no son muy exclusivos, o sea, o no son ideales en términos del entorno que tenemos. Pero como quiera, la palabra del Señor nos dice: orad sin cesar. Pues Pedro quería seguir orando sin cesar, porque él sentía la carga de predicar la palabra. Y él sabía que no se puede predicar si no se ora. Y él decía: pues yo no voy a dejar de orar, porque el repartir el pan no es sustitución de la oración. Y esa es la verdadera enseñanza en esta porción. No sustituye la oración, aunque no tengamos el momento ideal ni las condiciones ideales para orar.
Lo que nos impide orar no es sustitución de la oración. Es importante que entendamos eso, por más necesario que sea. ¿Qué más necesario que ayudar a las viudas que necesitaban ser ayudadas? Pero la solución no era, pues Señor, yo no tengo tiempo para orar porque estoy atendiendo a las viudas. La solución era la misma que puso en el corazón. Necesitamos más obreros para que se encarguen de este ministerio. Y así mismo era que se llama, ministros, diáconos, encargados, ¿ok? Y para esto fue que ellos fueron puestos, para administrar estas ayudas que cada hermano daba. Ellos las organizaban, las hacían un grupo y tenían ya una lista de las viudas que necesitaban y entonces les repartían, ¿ok? Así que trabajo, estudios, familia, hambre y cuántas otras cosas, atender aquí y allá, que me caen muchas cosas en el plato, pues sáquela del plato. Porque en el plato suyo tiene que haber oración, ¿oyó? Una dieta balanceada, dirían. Si en el plato tuyo no hay oración, pues lo otro que está allí, pues está ocupando el lugar de ellos. Y eso lo aprendemos aquí de personas, ¿sabes? Que se pasan a veces criticando, ¿verdad? Criticando mucho a Pedro y el liderato de Pedro en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero esto era bajo el liderato de Pedro. Pedro pensó lo correcto, ¿ok? Que no podía dejar de orar si quería servir al Señor. Pues nosotros también, hermano, hay que buscar un tiempo para orar. No puede ser que sea ideal, pero hay que orar. Amén. Así que no podemos dejar de orar. No solamente para predicar, sino para poder vivir nuestra vida. Acuérdese, usted es un libro abierto. Usted es un predicador, una predicadora, aunque ni hable. Hasta el mundo dice, las acciones tuyas hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras. ¿Verdad? Y ahí dicen verdad. Porque nuestro testimonio es el que están viendo todo el tiempo. Mire, muchas veces lo están mirando usted y usted ni cuenta. Y lo están observando, lo están percibiendo, lo están chequeando. Y usted ni cuenta se da. Pero, ¿cómo podríamos dar un testimonio intachable que agrade al Señor? Hay que orar antes de ministrar. Hay que orar antes de testificar. ¿Ok? Así que es importante siempre sacar el tiempo para oración. Especialmente en estos tiempos ajetreados que llegamos. Mire, hoy día hay hasta máquinas que friegan por uno. Ahora vienen las podadoras de batería. No tienen que estar con la pejiguera, estar sacando gasolina o alando el cordón ese que a veces se empeja y no quiere prender. Qué chulería esa. ¿Cuántos avances hoy? Si usted no quiere, no tiene que pasar calor. Mire. Ahora usted se monta y va de aquí hasta allá abajo 10 millas en el cajo en lo que se monta un maní. Eso no existía antes. Jesús quería ir de Betania hasta Jerusalén, tenía que mandarse una clase jalda, cogiendo sol en el cocote, no había sunblock tampoco. Tenía que jasparse para allá, y allá no era que dice, yo paro en el McDonald's allí y me bajo algo porque no pude cocinar. No había nada de eso, había que ponerse a cocinar también, y para cocinar había que prender el fogón. No, la vida había que vivirla, había que rasparse todo ese trabajo. Y como quiera, oraban. Con todas las bendiciones que usted tiene hoy, desde ese tiempo que le sobra, o que no tiene que dedicar a hacer tareas menial jobs, como le llamarían en inglés, pues, ore. Amén. Medite en el Señor, amén. Esas son bendiciones que tenemos ahora. No deje que ese tiempo lo capturen otras cosas que no son importantes. Amén. Otro ejemplo más, y con esto vamos a ir. Queda este ejemplo y otro más. Pablo orando por falsos amigos. Mire eso. Segunda de Timoteo. Estamos hablando en Primera Timoteo, ¿verdad? Esta mañana, pero vamos a hablar en Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Estos casi son las últimas palabras de Pablo. Por lo menos las últimas palabras escritas en la Biblia, ¿verdad? Se entiende que de aquí en adelante, ¿verdad? Él fue, ¿verdad? Pasó por aquella prueba del segundo arresto y después
pasaron por el segundo juicio y todo, ¿verdad? Aquí él nos cuenta en estas palabras del primer juicio. Dice de esta forma, 2 Timoteo 4:14, dice: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Él menciona a otro Alejandro con un Himeneo, que los había entregado a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. ¿Usted recuerda eso? Pero es posible que este Alejandro sea otro, a pesar de que si usted busca, ¿verdad?, en la cita cruzada ahí en su Biblia, posiblemente le cite 1 Timoteo 1:20. Pero no quiere decir que ese Alejandro de 1 Timoteo 1:20, Himeneo y Alejandro, a quien entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, no necesariamente es el mismo, porque Alejandro era un nombre bien común en aquellos tiempos, ¿ok? Y hoy también. Es posible que sea diferente, porque él dice Alejandro, el que hace ollas Lifetime. Parece que aquel era otro Alejandro. Pues este Alejandro le había causado muchos males. ¿Qué males son? No sabemos. Posiblemente lo traicionó. Definitivamente se desvió de la fe. Es obvio que él estaba en apostasía. Porque si hubiera sido una persona impía, él no lo estuviera mencionando, porque nos vamos a mencionar los impíos que no están de acuerdo con nosotros, hay que hacer un libro entero. Pero Alejandro lo menciona porque evidentemente apostató de la fe y estaba yendo en contra. Posiblemente el varón era propulsor de falsa doctrina. El otro Alejandro ciertamente lo era, y aquel otro Himeneo también. Así que estoy seguro que Alejandro lo maltrató en el momento más inoportuno, en el momento donde Pablo estaba siendo probado, perseguido, posiblemente arrestado, posiblemente se enajenó de Pablo, criticó a Pablo al verlo quizá arrestado, posiblemente me imagino, en aquellos tiempos era bien dado el no entender o malentender cuando el Señor probaba a los suyos y les iba bien difícil. Muchas personas entendían que eso era señal de que Dios no estaba con ellos. Esa mala costumbre que tenían los judíos de que al Hijo de Dios las cosas eso eran efervescencia todo el tiempo y que Dios no probaba, es un concepto erróneo que les impedía a ellos entender muchas cosas. Por eso es que el énfasis sobre la vida del Señor Jesús decía: mas le veremos allí como herido de Dios y abatido, decía Isaías, y como que escondimos de él el rostro, le menospreciamos. Como quien dice: ay, yo no me voy a juntar con ese porque mira para allá, se ve que Dios le está dando duro por malo que es. ¿Ves? Entonces, ya desde los tiempos de Isaías ya persistía toda esta costumbre. Y hasta el día de hoy, y en muchos pueblos también, la señal de que hay una gracia de Dios sobre la persona es que todo esté a pedir de boca, todo esté sin dificultades y nada más lejos posiblemente de la verdad. No quiere decir que Dios no bendiga, pero el Señor prueba también, amén. Y el Señor prueba nuestra fe, y cuando el Señor esté probando nuestra fe, como lo estaba probando en el caso de Pablo, no quiere decir que Dios no estaba con él, todo lo contrario, ¿está bien? Todo lo contrario. Usted vio la calamidad que le sucedió a la familia de Marta y María, que su hermano murió. ¿Dios no estaba en el asunto? Claro que Dios estaba en el asunto. Pero hay que confiar en el Señor y esperar en Él, que Él haga las cosas que Él va a hacer. Pues aquí es obvio que este Alejandro se la jugó mal a Pablo. La oración de Pablo: que el Señor le pague conforme a sus hechos. Se ve que Pablo no era puertorriqueño. Si hubiera sido puertorriqueño decía: pues hoy por ti, mañana por mí. Pues hay que ver por qué, bendito. Que cada cual, ¿verdad? Siempre necesitamos, ¿verdad?, una mano amiga. Y con esa ambivalencia y tontería. Mira, si el varón lo hizo mal, la oración de Pablo era: Señor, encárgate de él. Lo que hubiera estado mal era: deja que yo lo coja, Alejandro.
Deja que yo lo coja a Alejandro para que tú veas. ¡Ay! Le voy a... No, tampoco lo maldijo. Señor, arráncale la cabeza a Alejandro. Porque eso no lo hubiera pedido el Señor Jesús. Ni Pablo tampoco. Él se lo encomendó al Señor. Y nada malo con ello. Es que es bíblico esperar que el Señor nos va a pagar según nuestros hechos. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y allí el Señor nos va a dar según nuestra obra. Lo dice la palabra. Lo hemos visto. Pues Pablo hizo lo propio. Él no tomó la venganza de su lado. Es la parte importante. Fíjese, él le advierte también a Timoteo, ten cuidado de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No dijo, Señor, fuego sobre ellos. En el momento de la verdad me dejaron a pie. Déjalos a pie ahora también. No les sea tomado en cuenta. Lo mismo que hizo el Señor Jesús. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Usted se ha puesto a pensar bien esa palabra, Señor Jesús. A mí me ha dado tanto trabajo eso de creer que no sabían lo que hacían. Porque digo, ¿tú me quieres decir a mí que esos bambalanes judíos y escribas maleantes que estaban allí no sabían lo que estaban haciendo? Es que en el sentido profundo, pues no sabían. Cuesta trabajo entender que no sabían. Porque si ellos hubieran creído que Él era, que yo soy, no lo hubieran crucificado, no lo hubieran enviado a la crucifixión. Y es verdad. Lo que pasa es que uno le da el coraje. Y dice, ¿cómo es posible que esa gente sean tan malos? Tan malos allí. Y tan malos que no se debe pedir por ellos. Y ahí es que está el problema de nosotros. Imagínense si por nosotros no hubieran pedido, porque alguien nos pudo haber considerado tan zángano que es ese, yo no voy a pedir por él o por ella. Ay, míralo, no pido nada. Si hubiera esa actitud, pudiera haber un creyente, que sé que los creyentes, no tengo que decir verdadero, los creyentes no tienen esa actitud. Pero si fuera que hubiera indiferencia de parte de algún creyente, y no orar por nosotros cuando estábamos perdidos porque éramos de tal o cual forma. Los perdidos siempre son de tal y cual forma. Los creyentes son de tal o cual forma a veces, imagínate los perdidos. Que a veces nos cuesta trabajo entender por qué los perdidos están perdidos. Pero si usted piensa cuando usted estaba perdido, ¿por qué usted estaba perdido? ¿Ah? ¿Lo dice la Biblia? Dice, porque sus obras eran malas y le gustaban las obras malas y no venía a la luz para que la gente no se diera cuenta que a usted le gustaba la poca vergüenza. Vamos a decirlo así, por más pulcro y ácrata que usted se pintara. Y es lo que pasa. Así pasaba con todos ellos. Lo correcto aquí, la venganza no es nuestra, la venganza es del Señor. Hay que encomendárselo al Señor, no les sea tomado en cuenta. Muchas veces no podemos entender la razón por la cual las personas hacen o no hacen las cosas que debieron haber hecho. En nosotros no está el juzgarlos en ese sentido. Podemos ver lo que pasó o no pasó, pero se los encomendamos al Señor. Es una oración para que el Señor trate con ellos. Y si es algo que hicieron incorrecto, el Señor tratará con ellos de acuerdo. Y si es algo incorrecto, si hicieron correcto, pues el Señor tratará con ellos igual. Pero es ponérselo a las manos del Señor. Amén. Usted entonces se libera, aquí está la bendición, se libera de esa carga. Usted se lo puso en las manos del Señor. Ahí le pusieron a Alejandro, el de las Lifetime, en las manos del Señor. Y pusieron a todos esos que supuestamente iban a estar con Pablo y no estuvieron nada, lo dejaron solo, por la razón que sea. Quizás algunos se enfermaron, quizás algunos... A veces los barcos no llegaban o cosas pasaban, hermano. Y no había celular para estar llamando, Pablo, no voy a poder estar, voy a llegar tal. No había nada de eso. Y a lo mejor la audiencia se la dieron cuando le dio la gana al emperador, porque las cosas eran como le daba la gana al emperador, eso no había precisión en día.
Eso no es como ahora, a las 11:17 te vas a atender en la corte, y eso no es así. Eso, pues por muchas razones no llegó nadie, estaba solo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. ¿Va bien? El Señor siempre provee. Pero Pablo hizo lo correcto. Interceder por aquellos que él entendía estaban haciendo lo incorrecto. Y por aquellos que no estuvieron con él cuando debieron haber estado. De esa forma, nosotros mantenemos nuestro corazón puro y ponemos, ¿verdad?, la causa de ellos en las manos del Señor. Amén. Así que, orando por falsos amigos, por Alejandro, por Himeneo, por Fileto. Fileto era otro más, que era persona que había ido a traer falsa doctrina. Estoy seguro que por Fileto él no estaba orando mal tampoco. Él estaba diciendo, Señor, brega con Fileto, porque no hace caso. Y el Señor iba a bregar con Fileto. Estoy seguro bregó con él. No se nos dice cómo, pero estoy seguro que sí. Y por último, estamos hablando de oraciones para que Dios oiga. Vamos a las últimas oraciones de la Biblia. Están en Apocalipsis capítulo 22. Amén. Fíjese, y esto nos dice, nos recalca a nosotros en qué debemos estar enfocados, hermano. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu, 22, 17, y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el que da testimonio de estas cosas, dice el verso 20, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. En el verso 17, ¿verdad?, podemos ver claramente que el clamor del Espíritu Santo y de la iglesia es la esposa y el Espíritu es el Espíritu Santo, están orando y pidiéndole al Señor que venga. Y le están diciendo al que nos oiga pedir al Señor que venga, que pida junto con nosotros que venga el Señor. Amén. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, venga y tome del agua de la vida gratuitamente. Dice, el que se quiera salvar, que venga y se salve. Y el que esté salvo ya, que haga coro con nosotros pidiéndole al Señor que venga. Es lo que está diciendo aquí. O sea, ¿cuántos y tantos temas pudo haber tenido esta oración al final de la Biblia? Y fíjese que el tema es que el Señor venga. Oye, eso implica tantas cosas. Lo primero que implica es que se cree y estamos seguros que el Señor va a venir. Porque yo digo pero ¿qué creyente será el que no cree y no sabe que Cristo viene? Bueno, es que eso ya no se predica hoy. Se hace burla de los que predican que Cristo viene. Por lo mismo que estaban diciendo. Que sí. Estaba contando a hermana Úrsula, ¿verdad? Se encontró esta persona y dice, pero si dice que Cristo viene y no acaba de venir nada. Y es por culpa de ese mismo cabezón. Que la Biblia dice que no ha venido para que ese se convierta. Mire qué cosa esa tan tremenda, ¿verdad? Entonces uno dice, wow, el Señor, qué bueno que ha retardado el venir. O sea, dilatado el venir para el tiempo perfecto de Él. Pero va a llegar un momento que cuando Él venga, van a haber un montón. No es que cuando Él venga todo el mundo va a estar convertido. Es que va a ser un tiempo cuando Él decide qué va a hacer. Dice, hasta aquí llegó mi gracia y mi misericordia. Y de en adelante, pues, el Señor viene. Pero el Señor siempre está pendiente, tocando los corazones de las personas. Mire la oración del Espíritu Santo. Señor, ven. Y están diciendo, y el que quiera, que venga. Amén. Ese es el llamado del Espíritu. Señor, ven. Y en lo que tú vienes, vengan a convertirse, que el Señor viene. Y ese es el centro del testimonio de la iglesia. El pedirle al Señor que venga implica también que estamos listos para que venga. Hijitos, recuerda, como decía Juan, tener confianza
para que en su medida no nos apartemos de Él avergonzados. Es decir, como quien dice, creamos al Señor plenamente y vivamos una vida de agrado a Él, que siempre estemos listos, ¿verdad? Seamos de las 5 vírgenes que la lámpara estaba llena de aceite. Digo, aquí estoy esperando que venga el novio. Yo estoy aquí ready para que venga. Allá hay unas que están durmiendo, no tienen ni aceite en la lámpara, por lo tanto está apagada. Allí están. Y dicen que están esperando al Señor. Pero ¿cómo es posible que estén esperando al Señor si no se han preparado para Él? Recuerda que el Señor viene para celebrar su boda. Pues no tenían traje, no tenían séquito, no tenían nada encima. Ni el pelo se habían hecho para casarse. Y querían que el Señor viniera y no estaban ready. Las otras sí estaban listas. Así es la iglesia. La iglesia tiene que persistir. Señor, ven. Yo sé que a veces pensamos, ay Señor, yo quisiera tener muchos años de bendición aquí en esta vida. Amén. Porque el Señor bendice en esta vida. Amén que sí. Ay, yo quisiera estar aquí bendecido. Bendecida. Pero que en la vida eterna no vamos a estar bendecidos. Y ahí es que a veces pasa en nuestras limitaciones. A veces pensamos como que esta vida es mejor que la otra. ¿Sí? ¿Cuándo esta vida es mejor que la otra? Nunca. Piense. A veces es por el no meditar muchas veces en la vida eterna. ¿Usted piensa que a sus hermanos usted no les va a conocer allí? Pues claro que sí. Amén. ¿Usted piensa que las cosas que son de bendición en esta vida no las va a tener allá? Pues también las va a tener. Y entonces encima de eso no se va a acabar. Amén. ¿Sabes qué? De las cosas que le causan tristeza aquí, usted no se va a acordar allá tampoco. Nuestro enfoque debe ser en que aquellos que sí van a estar allá en la eternidad, que oremos y persistamos en testimonio para que se conviertan a Cristo Jesús. Amén. Orando y testificando para que se conviertan. Y después que Cristo venga. Por eso, Señor, ven. Ven, Señor, y está acá. Ven, que te conviertas. Para que escuche la palabra y te conviertas a Cristo Jesús. Amén. Y por eso el Señor contesta la oración en el verso 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, o sea, el que le contó todo esto a través del ángel y revelación directa a Juan, dice esto. Ciertamente vengo en breve. Que quiere ciertamente, amén, ego eimi. Como que dice, vengo, pero de momento, aquí estoy. Como que es seguro, pero seguro. Como que es el fundamento de la obra que Él vino a hacer. El Señor viene a buscar lo suyo. Vengo en breve. La palabra breve es lo que a veces mucha gente confunde. Breve, la gente lo mide con el reloj. Porque cuando usted le dice, como decía el hermano Jane, que hace la anécdota aquella, que el trayecto aquel era breve, por lo tanto era breve. ¿Qué es algo breve para usted? Pues algo breve es cuando usted calienta algo en el microondas. Un plato de arroz de la nevera lo mete en el microondas. Si el microondas es poderoso, pues 1 minuto, 1 minuto y medio. ¿Verdad? A eso es breve. Si usted le dice, lo voy a calentar en la hornilla, se tarda 10 minutos. Dice, pues eso no es breve. A pesar de que si usted se baña en 10 minutos, posiblemente es breve. Hay otras muchachas y otros muchachos que tardan 45 en bañarse. Pues eso no es tan breve. Entonces nosotros siempre medimos las cosas por el tiempo. Porque nosotros sentimos el tiempo. Pero el Señor, ¿sabe qué? No mide el tiempo. Cuando Él dice que viene en breve, es que Él se aparece. ¡Pah! ¿Usted sabe cuando usted está tranquilo en la casa? Ay, qué fresquito hace. De momento ve el flash. ¡Pah! Y es que el rayo cayó en el poste de atrás de la casa. ¡Pah! Que usted hace así y se le sale el alma. Anoche hubo
Esta madrugada hubo uno, pero bien peposo, que cayó cerca de casa, que ella gritó. Lorian gritó. Así que va a venir Cristo, como el relámpago que sale del oriente y se pone al occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¡Pra! Un cantazo, eso es lo que quiere decir, vengo en breve. Fíjese, viene en breve, pero no es sin aviso. A veces el rayo no avisa, pero el Señor está avisando y no acaba de tirar el rayo porque está avisando y está avisando y está avisando. Gloria a Dios que el Señor es paciente para con todo, como dice Pedro. No retarda su promesa, como leímos, según de Pedro 3:9. Como algunos la tienen por tardanza, los del reloj tienen por tardanza, pero el Señor no tiene reloj. El Señor se deja llevar por los que Él sabe se van a salvar. No los que Él decidió se van a salvar, los que Él sabe se van a salvar. Oremos por los que están perdidos, hermano, en testimonio. La oración final dice, la esposa dice, ven, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres, mija? Diría él. Y la esposa le dice, que venga, Señor. Y los que no han creído, que vengan y tomen del agua de la vida gratuitamente. Amén. Así que él dice, sí, vengo en breve, dice el verso 20. Y la iglesia le contesta, amén, sí, ven, Señor Jesús. Así que así sea nuestra oración también, hermanito querido. Amén. Fíjense que, verso 4, Él cumplirá el poner su nombre en nuestra frente. Y veremos su rostro, dice. Y su nombre estará en nuestra frente. ¿Qué es su nombre? El nombre de Él estará aquí. Si se siente como una vaca, eso mismo, ¿eh? Esto es propiedad del Señor. El Señor le pone su sello aquí. Amén. Porque hay otro sello. Dice que la bestia sella a los suyos también, con un número de hombre. Pero el Señor le pone el sello a los suyos, los que son de Él. Y dice que nadie lo puede arrebatar de la mano de su Padre. Amén. Así que para eso, cuando vayamos a la patria celestial, vamos a tener el nombre del Señor en nuestras frentes y vamos a ver su rostro. ¿Sabe qué? Allá no hay que orar. Porque ¿para qué orar si el Señor todo el tiempo hay? Allí no hay que tener fe. Porque ya usted no tiene que creer las cosas por fe, pues si lo ve cara a cara. Allá no tiene que tener esperanza. Porque ya no tiene que esperar nada. A eso se refería Pablo en 1 Corintios 13. ¿Usted recuerda? Los corintios pensando en tonterías carnales y Pablo explicándole lo espiritual de la eternidad. Cuando estemos allá vamos a verle cara a cara. Ahora yo conozco más o menos, pero allá conoceré como Él me conoce a mí. Dice, y por eso es que ahora tenemos tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe se acabará y la esperanza no hará falta, el amor persistirá. Dios es amor, persistirá por siempre, amén. A eso se refería Pablo aquí. Confiando en el Señor y como lo vemos, ¿verdad? Allá en 2 Corintios capítulo 8 nos confirma que estos varones comprendieron. Gloria a Dios. Bastante trabajo le dio a Pablo yo. Y al Señor también. Así que hermanito, orando sin cesar todo el tiempo. Amén. Vamos a estar de pie, mi hermano querido.